El tema que nos compete hoy es la hipoglicemia. Yo le puse un título sugerente: hipoglicemia, hipoglucemia, fácil manejo en urgencias. ¿Quién no ha lidiado alguna vez con una hipoglucemia en el cuerpo de guardia, en el área de salud, en atención primaria, atención secundaria? Nosotros los intensivistas, los cirujanos, los médicos de familia, los médicos del adulto mayor, casi todos hemos lidiado y casi todos hemos pasado ya por una hipoglicemia alguna vez en la vida, porque no comimos suficiente, porque no fuimos a jugar y no fuimos a almorzar, los que beben alcohol porque se pasaron, infinidad. Bueno, vamos a comenzar hoy a hablar a grandes rasgos sobre la hipoglicemia. Lo van a encontrar además como hipoglucemia con ese nombre en en otros lugares. Yo soy el doctor Daniel Guevara Silveira, miembro del Gremio Médico Cubano Libre, y les doy la bienvenida. En primer lugar, vamos a tocar qué es una hipoglicemia, las definiciones. Aquí no les puse ningún concepto porque hay muchas diferencias, muchas en los libros, en las literaturas. La hipoglucemia es nivel bajo de glucosa en sangre, por debajo de los valores normales. ¿Qué pasa? Que en muchos lugares, en muchos libros, encuentran muchos valores demasiados diferentes. ¿Qué dice la American Diabetes Association? Que se considera hipoglucemia por debajo, menor o igual de 70 miligramos por decilitro, 3.9 milimol por litro. La Sociedad Española de Diabetes dice que menor o igual de 60, o sea, 3.3 milimol por litro. Y la Asociación Europea de Medicamentos dice 54 miligramos por decilitro. Esta es la asociación que se encarga de los ensayos clínicos, etc. Pero algo, aquí no tomo en cuenta los de la asociación, la Federación Canadiense de Diabetes, Endocrinología, que ellos hablan de más o menos 72 milimol por litro en pacientes que no han tomado hipoglicemiantes, bla, bla, bla. Eso es otro tema aparte. Los canadienses son bastante específicos y bastante diferentes en este caso. Pero en lo que todos concuerdan es que se considera hipoglucemia actualmente menor o igual de 70 miligramos por decilitro, que es lo mismo 3.9 milimol por litro en el paciente diabético. Quiero citar a el doctor Armando Caballero López. El doctor Armando Caballero López es el autor del libro de terapia intensiva, el módulo básico de terapia intensiva de Cuba. Y él dice en el capítulo de hipoglicemia que no es una enfermedad, sino la manifestación de un trastorno de la homeostasis de la glucosa. Ahí vamos, ¿eh? Bien, algunos de los síntomas que tiene la hipoglucemia, muchos los conocemos, muchos los sabemos identificar, pero a veces no los sabemos diferenciar, a veces no lo sabemos ni siquiera explicar a la hora de hacer un examen. Recuerden que para examinar, y esto es para los residentes, para los estudiantes de medicina, que hay que saber examinarse, hay que organizarse a la hora de examinar, porque así es la metodología. Los síntomas y signos de la hipoglucemia, los neurogénicos y los neuroglucopénicos, porque de ahí, de la identificación de esos síntomas y signos, yo tendré una idea de si es una hipoglicemia leve, moderada o severa, nivel 1, 2 o 3, en un cuerpo de guardia cuando no tenga laboratorio para determinar la glicemia, nada más con la anamnesis del paciente y con los síntomas. Así que muy importante que nos los aprendamos, sobre todo estos, los neuroglucopénicos, sobre todo en el paciente anciano, el paciente de la tercera edad. Vamos a seguir. Aquí les entrego la tríada de Whipple, que es la tríada clásica de la hipoglicemia. Alan Whipple, este cirujano americano que en los años 30, por allá, creo que fue en el año 1938, en su investigación estudiando pacientes con insulinoma, determinó y planteó esta tríada. En esto ya no vamos a profundizar. Y si la tríada de Whipple es la siguiente: baja concentración de glicemia plasmática, o sea, por debajo de los valores normales, vamos a tomar menor o igual de 70 miligramos por decilitro, síntomas y signos de hipoglicemia y la desaparición de esos síntomas luego de que se mejore la glicemia, de que vuelva a su valor normal. Esa es la tríada de Whipple. Aquí hablábamos al principio de que si los españoles dicen que tal valor, los canadienses dicen otro, los americanos dicen tal valor, pero bueno, algo en lo que sí se ha llegado a consenso es a la hora de diferenciarla, de clasificarla, y se diferencia para un mejor consenso, para unar criterios. Se habla de la hipoglucemia grave, hipoglucemia sintomática documentada, la hipoglucemia sintomática, la hipoglucemia sintomática probable y la pseudohipoglucemia.
Fíjense bien, aquí al inicio lo puse en azul, la hipoglucemia grave, que requiere la asistencia de otra persona para administrar alimentos o medicamentos hiperglicemiantes. Mucha atención acá, mucha atención. Esto se lo voy a dejar de todas maneras. Voy a postear luego un video con esta conferencia y un enlace para que descarguen esta conferencia. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. En algunos lugares se estratifica como leve, moderada y severa. Nivel 1, leve. El nivel de alerta glicémica menor o igual de 70 miligramos por decilitro, pero no llega a 54. Es de 55 hasta 70. Es un nivel suficientemente bajo como para tratarlo ya el paciente con carbohidratos de acción rápida, y vamos a ver más adelante cuáles son esos carbohidratos de acción rápida que podemos encontrar en un cuerpo de guardia, en el monte, cuando estemos trabajando sin ningún tipo de recurso. Nivel 2, menor o igual de 54, ya esta es moderada, 3.0 milimol por litro. Ya en este caso, el paciente casi siempre ya tiene síntomas y signos alarmantes. Y el nivel 3, presten atención acá, el nivel 3 o hipoglucemia severa. Aquí no se habla de un valor específico. Puede ser 70, vaya, puede ser 69, puede ser 0. Que independientemente en dependencia del umbral que tenga el paciente y de la condición metabólica, en ese momento va a producir, es una hipoglucemia que viene acompañada de una disfunción cognitiva severa y requiere ayuda externa. Una hipoglucemia severa, aunque esté en 70, pero ya tiene toma neurológica, aparecen ya los llamados síntomas neuroglucopénicos. Las causas más frecuentes en atención primaria, pacientes con hipoglucemia en el cuerpo de guardia, en los consultorios de familia, son los pacientes que tienen tratamiento con insulina y otros hipoglicemiantes orales y otros medicamentos que vamos a ver más adelante. La disminución del aporte calórico o aumento del metabolismo, el ejercicio físico, el paciente que tenga ayuno, el que no ha comido suficiente, el que no consume la dieta que aporte carbohidratos, el consumo de alcohol, los pacientes con enfermedades hepáticas o renales, el mal control glucémico, sobre todo en los pacientes diabéticos. La hipoglucemia es la complicación más frecuente del paciente diabético, no es la cetoacidosis, es la hipoglucemia. De hecho, la hipoglucemia aparece con mayor frecuencia en los diabéticos, así que mucho control, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que se tratan con insulina. El mal control glucémico o fármacos, medicamentos que enmascaran esos síntomas. Y bueno, el ayuno vendría aquí en la disminución del aporte calórico. Factores de riesgos específicos en adultos mayores. Recordar siempre que en el adulto mayor hay un deterioro de la función renal ya por los años. Hay una polifarmacia, pacientes que consumen muchos medicamentos y muchos de estos podrían ser causantes de una hipoglucemia o enmascarar los síntomas de la misma. Y aparece un deterioro progresivo de las funciones cognitivas. Poco a poco ya vamos perdiendo muchas funciones cognitivas hasta la demencia, los que llegan a la demencia. Alhamdulillah, gracias a Dios, a los que no llegan a eso. Recordar siempre, en los pacientes adultos mayores hay una disminución de los síntomas neurogénicos, en los que están los síntomas adrenérgicos y los colinérgicos. Y hay un aumento de los síntomas neuroglucopénicos, o sea, ahí ya aparecen con más facilidad los trastornos conductuales que los síntomas neurogénicos. Y ya veremos a continuación la diferenciación entre estos síntomas, pero ténganlo bien en cuenta. Factores de riesgo en pacientes con insuficiencia renal. Recordar que en estos pacientes hay una disminución de la depuración de insulina, de la depuración de casi todo. La función renal no es adecuada. Hay una disminución de la degradación de la insulina y también hay una degradación marcada, hay una disminución de la gluconeogénesis. Ya estudiándoselo poco a poco, la fisiopatología, para no entrar en profundidad, y eso para la casa, porque la conferencia de hoy es cortita para manejar o conocer los algoritmos de tratamiento de la hipoglucemia. El tratamiento, vamos al pollo del arroz con pollo. Siempre recuerden que no esperemos. Sí, vamos a tratar de tomar una muestra de sangre venosa apenas el paciente nos llegue para determinar si de verdad es una hipoglucemia, si se los sospechamos, si tiene los síntomas, pero no esperen que esté el resultado, porque a veces puede demorar. A ver, y si no tenemos la glicemia capilar, si no tenemos un glucómetro tampoco, o sea, no esperar, rápido.
el tratamiento, el manejo de cualquier paciente, un cuerpo de guardia o un área de salud es multidisciplinario. Una persona puede estar haciendo una cosa y la otra cosa, o sea, todos al mismo tiempo. Pero si, por ejemplo, estoy yo solo en un cuerpo de guardia, le tomé la sangre al paciente, se la di al del laboratorio, pero mientras se procesa esa sangre, ya debo empezar a tratarlo. Nunca esperemos a que esté el resultado. Si la sospechamos, buena identificación de los síntomas, buena anamnesis del paciente, si coopera, si está consciente, o del que lo acompaña o el que lo trae. Siempre el método clínico, mucha importancia. Método clínico, anamnesis, examen físico y entonces luego los complementarios. En caso de que podamos hacerlo todo al mismo tiempo, alhamdulillah, perfecto. Vamos al tratamiento. No olviden lo siguiente, no olvidar, ya lo veníamos diciendo, reconocer los síntomas autonómicos y neuroglucopénicos, que lo veremos ahora. ¿Cuáles son estos y cuáles son los otros? ¿Por qué? Ya los habíamos dicho. Porque unos síntomas dicen que la hipoglucemia es leve o moderada y otros ya hablan de hipoglucemia severa. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Por eso es importante ya poderlo diferenciar un síntoma de otro, porque a veces no tenemos reactivo en el laboratorio, sobre todo en Cuba. A veces no hay reactivo para hacer una glicemia, a veces no hay tirillas para hacer una glicemia capilar, un glucómetro, pero tiene síntomas el paciente y hay que tratar. Bien, confirmar, si es posible, por supuesto, si la hipoglucemia, los valores, al menos menor de 72, menor de 70 para los americanos, menor de 60 para los españoles, 72 para los canadienses. Hay que saber diferenciar la leve moderada de la severa por los síntomas. Ya aquí estamos hablando ya parte del tratamiento. Si es leve moderada, ingesta oral de 15 a 20 gramos de carbohidratos, preferiblemente glucosa o sacarosa en tableta, solución más que zumos de naranja y glucosa en gel. En caso de que lo tengamos, estas cosas es muy difícil encontrarlas en Cuba. Lo que tenemos es azúcar, dextrosa al 50, dextrosa al 10, dextrosa al 20, dextrosa al 5 o agua azúcar para darle o algún poquito de leche o de zumo. Hay que reevaluar y volver a tratar en 15 minutos si la glicemia basal es menor de 72. A esto se le llama regla de los 15. Van a ver por qué. Porque se repite mucho el 15 en el tratamiento, en el manejo del paciente con hipoglicemia. En otros casos, dar la glucosa oral pura si el paciente está tomando algún inhibidor de las alfa-glucosidasas. De aquí les puse entre paréntesis la acarbosa o el miglitol. En caso de que el paciente tome alguna de estas medicinas, que sepamos que toma alguna de estas medicinas, hay que dar la glucosa oral pura. Si la hipoglucemia es severa, hay que tener en cuenta si el paciente está consciente y si no está consciente. Si el paciente no está consciente, yo no voy a dar al paciente para que trague. Si tiene una sonda nasogástrica, tiene una sonda de Levin, yo puedo pasarle por la sonda de Levin azúcar, agua con azúcar, dextrosa, zumo. En caso de que no tenga una sonda vesical, tenga una sonda rectal, podemos hacerle enema con dextrosa al paciente. Se le pueden hacer enema, hay que inventar. Vamos a hacernos de cuenta que estamos en la guerra, porque no es secreto para nadie que a veces en los cuerpos de guardia, en nuestro querido país Cuba, parece que estamos en un campo de guerra porque hay muy pocos recursos y tenemos que tirar con lo que haya. No importa de quién sea la culpa, estamos hablando aquí de la función ya del médico, que se la tiene que arreglar para salvar la vida porque ese fue nuestro juramento. En caso de que sea una hipoglucemia severa, ya con el paciente consciente, hasta 20 gramos de carbohidratos, preferiblemente glucosa o algún equivalente. Se reevalúa ya y se trata con 15 gramos en 15 minutos si sigue por debajo de 72 o de 70 en caso de que estemos en uno de estos países. Si la hipoglucemia es severa y el paciente está inconsciente y no tengo posibilidad de canalizar una vena ni periférica ni central ni como sea, puedo administrarle de 0.5, aquí puse uno, bueno, de 0.5 a 1 miligramo de glucagón subcutáneo o intramuscular. En los protocolos, la ADA, la American Diabetes Association, aconseja en su protocolo, de hecho que el protocolo está actualizado en este año, en 2022, se actualizó en enero, aconseja que las personas cuidadoras tienen que llamar al servicio de emergencia y comentarlo al médico lo más pronto posible, pero que se recomienda que ellos también sepan cómo administrar el glucagón a los familiares que ellos cuidan. Si existe riesgo de que la hipoglucemia se pueda repetir varias veces, un paciente, sobre todo los ancianos que hacen episodios de hipoglucemia repetidas veces en el año, la recomendación es que los cuidadores o sus familiares sean entrenados de cómo usar y administrar el glucagón. Si tenemos un acceso endovenoso, podemos administrar de 10 a 25 gramos o de 20 a 50 mililitros de suero glucosado al 50%
en casi todos los cuerpos de guardia. Hay dextrosa al 50, dextrosa al 20, dextrosa al 10. Luego en otra clase práctica vamos a enseñarles cómo convertir una solución de una concentración a otra. Es muy práctico, muy fácil y lo van a entender, pero eso vamos a dejarlo para la semana que viene. Luego, no olvidar que el paciente tiene que comer después que se me trató la hipoglucemia, de que se reevaluó, de que lo ingresé o lo mandé para la casa, lo que sea, tiene que seguir comiendo. Una vez revertida la hipoglucemia, tiene que comer dentro de su orden habitual, su comida normal. Otra cosa, si la comida si le toca comer y es de aquí a 2 o 3 horas, dista más de 1 hora, se recomienda que aunque sea merienda, al menos 15 gramos de carbohidratos o alguna fuente proteica. No se recomienda dar grasas ni proteína al inicio, pero ya después sí tiene que reincorporarlo para evitar que haya una recidiva de la hipoglicemia. Estos son algoritmos que propone la ADA para el manejo de la hipoglucemia. Aquí lo dice, yo lo copié del mismo sitio web, aquí le traje la tabla. Si el paciente con clínica de hipoglucemia consciente y por supuesto menor de 70 miligramos por decilitro. Esto ya lo habíamos visto. Miren aquí, yo se lo traje más adelante, algunos alimentos con 15 gramos de hidratos de carbono o carbohidratos de absorción rápida, 15 gramos de azúcar, por supuesto en agua preferentemente, o sea, agua de azúcar, un sobrecito y medio de azúcar de 10 gramos, de esos que venden por ahí en la cafetería, en otros lugares, a veces en los mismos hospitales lo tenemos. ¿Qué pasa? Que por acá en estos países, en casi todos los hospitales hay una cafetería con estos servicios. Para los que estamos en Cuba tenemos que inventar con agua azúcar por ir para allá y para adentro. 3 terrones de azúcar, 3 cucharaditas tamaño café de azúcar, 15 gramos de glucosa preparada, solución gel o tabletas, de 150 a 175 mililitros de zumo o refresco, preferentemente sin cafeína, o 15 mililitros, que sería una cucharada sopera de miel. Por eso a este algoritmo se le llama la regla del 15, porque se repite mucho el 1 y el 5, se repite mucho. Si a los 15 minutos mejora, perfecto. Si en 15 minutos no mejora, entonces hay que administrar ya de 15 a 20 gramos de glucosa de absorción rápida, ya sea las ámpulas que tenemos de dextrosa 50, de dextrosa 20, hay que saber administrarla intravenosa o por vía nasogástrica o por enema, en dependencia de lo que tengamos. Miren por qué se llama la regla del 15. ¿Ya? Si mejora a los 15 minutos, perfecto. Le seguimos dando suplemento con hidrato de carbono. Si no mejora a los 15 minutos, hay que administrar de 15 a 20 gramos de glucosa o algún equivalente de hidrato de carbono de absorción rápida. En caso de que la hipoglucemia esté asociada ya a una sobredosificación por secretagogos de la insulina, por ejemplo, hay que mandarlo para el hospital. Esto es un algoritmo, un centro de salud de atención primaria. Si vemos que a los 15 minutos lo traté con azúcar, con miel, con leche, con jugo, con lo que sea, a los 15 minutos no mejora, le vuelvo a dar. No mejoró a los 15 minutos, le vuelvo a dar. No mejoró, bueno, arriba hay que, si no, el paciente me dijo que toma insulina o toma una sulfoniluria que es muy hipoglucemiante para el hospital. Mi consejo es que si ya a la segunda dosis de este tratamiento, o sea, a la media hora no mejora, ya hay que ir pensando remitirlo para un hospital. Por supuesto, con una vena canalizada. No lo manden nunca para un hospital sin vena. Canalícenle una vena, empiecen a darle soluciones destrozadas. Nunca le den, si le vamos a dar dextrosa, por ejemplo, dextrosa 50 intravenosa en urgencias, después administrenle por ahí mismo solución salina para evitar la flebitis. Ya saben que la dextrosa 50 es hipertónica y causa daño en los vasos periféricos. Este es el algoritmo según el nivel de conciencia. Según el nivel de conciencia. Si el paciente está consciente, todo por vía oral. Ya las habíamos visto más adelante cuáles son estos hidratos de carbono de absorción rápida. Si a los 15 minutos no se recupera, se repite. A los 15 minutos no recupera, repetirlo. Si no recupera, para el hospital o para terapia intensiva, porque va a ser una encefalopatía hipoglucémica o va a desarrollarme un edema cerebral. La hipoglucemia también evoluciona al edema cerebral. De la misma forma que la administración de glucosa pura en exceso lleva al edema cerebral también. La hipoglucemia también lleva al edema cerebral si se mantiene en el tiempo. Bien, el paciente no está consciente. Puedo administrarle glucagón intramuscular o subcutáneo o dextrosa al 50 por vía intravenosa o rectal, lo habíamos hablado ya. O rectal, enemas.
Si ya se había tratado con insulina antes, o sea, si esa fue la causa, a los 15 minutos se recuperó, bueno, perfecto. A seguir con el aporte calórico vía oral o vía nasogástrica, porque el paciente no está consciente, en este caso no está consciente, no va a deglutir. Vía nasogástrica o intravenosa. Canalizar una vena de alguna forma. Si no se recupera, vuelvo a repetirlo. Lo mismo, ya no repito el glucagón, repito la glucosa. A los 15 minutos no recupera, para el hospital o para terapia intensiva o a llamar al especialista que se lo valore, que les valore. Vamos a seguir por acá. Estos son algunos, ya los habíamos visto, algunos alimentos que contienen al menos 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Son 15 gramitos de azúcar, que es un sobre y medio de azúcar de 10 gramos, 3 terrones de azúcar, 3 cucharaditas tamaño de café, 15 gramos de glucosa preparada, que vienen así preparaditas ya, de 150 a 175 mililitros de zumo de o refresco que no tenga cafeína, y 15 mililitros de una cuchara sopera de miel, sobre todo los del campo que encuentran miel fácilmente. Alimentos con 15 gramos de hidratos de carbono de absorción lenta, 3 galletas tipo María. Aquí están las galletas tipo María, miren cuáles son. Una pieza de fruta, preferiblemente con la piel, o sea, la cáscara, un vaso de leche, aproximadamente 250 mililitros, y 30 gramos de pan. Hay que tener una pesa en la mente para saberlo, pero bueno, hay algunos panes, unos boncitos que vienen ya con ese peso. Evitar al inicio, ya les había dicho, las grasas y las proteínas, porque retrasan la absorción y la recuperación de la glucemia. Y además los excesivos hidratos de carbono provocan un rebote hiperglicémico. O sea, lo traté con Destroza, lo traté con todas estas cosas, pero no puedo pasarme. Tengo que conocer más o menos el equivalente y poder medir, poder evaluar el nivel de conciencia del paciente. Si no puedo medir la glicemia para saber si ha mejorado o no, porque si me paso, ya le provoqué una hiperglicemia al paciente. Vale, por aquí está el algoritmo de la hipoglucemia grave o la hipoglucemia nivel 3. Es esa de la que no hace falta que sea un valor específico, sino que aparezcan los síntomas neuroglucopénicos, que son ya los trastornos de conducta, la irritabilidad, trastornos de la marcha, las crisis convulsivas, el coma y la muerte, por supuesto. La hipoglucemia grave o paciente obnubilado con clínica neuroglucopénica que no tolera la vía oral. El paciente no traga, está ya casi en coma. Rápido. Si se está haciendo por un personal no facultativo, miren, aquí está, o sea, un acompañante, un cuidador, alguien en un centro de cuidado que no sea médico o enfermero, pero ha sido entrenado ya, como dicen los protocolos actuales, glucagón, 1 miligramo intramuscular o subcutáneo. Y debe siempre solicitar ayuda, es muy parecido a los accidentes. Pido ayuda, me socorro a mí mismo, protejo, pero primero pido ayuda y luego entonces continúo. Porque si le administro el glucagón y espero que responda, a lo mejor responde, a lo mejor no. Le di el glucagón, pero llamé al hospital, llamé a los servicios de emergencia, urgente. Si estoy en un centro de salud de atención primaria o un consultorio, no tengo eso, igual. Destroza, agua con azúcar, jugo, leche, lo que sea, no hay, perfecto, igual hay que llamar al hospital. De hecho, en los exámenes te dicen, en dependencia de tu nivel, de tu especialidad, que es hasta dónde tú puedes llegar. Ya siempre llamar al personal especializado. Aquí hablamos que si es posible se determina la glicemia capilar. Si tengo un glucómetro, felicidades. Si no tengo, hay que tirar con la clínica, y llamar al hospital o llamar a emergencia. Aquí está la atención por un personal facultativo. El glucagón igual, 1 miligramo intramuscular o subcutáneo, o 15 a 25 gramos de glucosa. Así es como se tiene que empezar. Si el paciente puede deglutir, si aquí está inconsciente, como en este lado, si está inconsciente, sonda nasogástrica, ya, vía rectal o intravenosa. Tras la recuperación de la conciencia, se debe mantener una vía con suero glucosado del 10 al 20%. Y hay que mantener controles frecuentes al paciente. Si fue una hipoglucemia severa, al paciente hay que mantenerlo ingresado al menos 24 horas o tenerlo en observación, vigilando la glicemia. Estamos hablando de severa, nivel 3, y ya sabemos qué es lo que trae todo esto. Si es causada por sulfonilurias, estos medicamentos son muy hipoglucemiantes y además tienen un tiempo de vida media que es el doble de la misma glucosa. Si existe, ya lo traté,
Ya sabemos que el paciente toma alguna sulfoniluria. Lo traté con los pilares de tratamiento básicos y respondió perfecto, felicidades. Pero si los síntomas persisten, o hay demora a la hora de responder al tratamiento convencional, o si simplemente no hay una respuesta al tratamiento, hay que ingresarlo al menos por 72 horas y se le administrará dexametasona de 4 a 6 miligramos intravenosos cada 6 horas. En lugares de acceso remoto o de pocos recursos, como por ejemplo la misma Cuba, que muchas veces no hay dexametasona, podríamos recurrir al mismo manitol, que ya está en desuso donde quiera, pero ¿qué pasa con la sulfoniluria? ¿Qué pasa con la hipoglucemia con tiempo de evolución largo que lleva al edema cerebral? No tengo dexametasona, bueno, tengo que recurrir al manitol, las dosis del manitol. Si no tengo ni dexametasona ni manitol, pero tengo una terapia intensiva aquí en este hospital de la montaña con alguna ventilación mecánica, bueno, al paciente ya sedarlo, intubarlo y tratar el edema cerebral con hiperventilación. Ya eso es para otro momento. Bueno, muchas gracias por todo. Recuerden siempre que la hipoglucemia hay que saberla diferenciar por la clínica. ¿Cuáles son los síntomas autonómicos o neurogénicos? La sed, la debilidad, la parestesia, la sensación de hambre, la frialdad, estos síntomas que son los primeros que aparecen. ¿Cuáles son los síntomas neuroglucopénicos, que son los indicadores ya de una hipoglucemia grave? Son los síntomas que traen ya trastorno de conducta, o sea que se está hablando de un daño cerebral establecido, irritabilidad, trastorno de la marcha, convulsiones y el coma. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero vernos dentro de una semana, dentro de 2 semanas, dentro de algunos días, para tratar algún otro tema de estos que nos competen a nosotros. Muchísimas gracias a todos. Por aquí está la doctora Hidalma, que es la presidenta del Gremio Médico Cubano Libre. Bienvenida, profesora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias. Es un tema bien recurrente y realmente importante. Fue motivo, una pregunta en esta última examen de reválida de títulos médicos aquí en Brasil, fue la primera pregunta del examen. Era un cuadro, parecía un abisquémico, podría ser cualquier cosa, pero solo el detalle de que el hombre era diabético exactamente, que llevaba tiempo, o sea, muy sugestivo. Una diabetes, que estaba en tratamiento con un endocrino, que había también tenido problemas renales, que iba a tener que ir al médico ya, y o sea, el hecho también de que el hombre había comenzado a hacer ejercicios por su propia cuenta, hacer dietas por su propia cuenta, ya enseguida me dio el elemento a mí y a muchos que adivinamos esa pregunta, que el hombre lo que tenía era una hipoglucemia, porque, o sea, tú te estás dando cuenta, un diabético maltratado, que no se ajusta a tratamiento, haciendo ejercicios, dieta por su cuenta, un mal manejo, ahí llevó la hipoglucemia a un anciano, y esa era la pregunta clave. Y la pregunta era diagnóstico o tratamiento, exactamente. ¿Y con cuál medio diagnóstico hacer el diagnóstico? Excelente, muy importante, no podemos olvidar nunca el método clínico. La clínica es muy importante, anamnesis, examen físico y complementario. Saber diferenciar un síntoma de otro, un síntoma signo de otro, que es lo que te dice si es leve, moderada, severa.